Buen día. La clase de hoy es una continuación de la primera clase de Benders, en la cual vamos a volver a revisar con detalle todo lo que es lo de la teoría de partición y descomposición de Benders, previo a que entremos a revisar las variaciones y las mejoras que se pueden hacer en dicha teoría. Básicamente eso es nuestro alcance durante el día, durante esta clase, esta grabación. Entonces, como ya decíamos, pues Benders es una persona fundamental de toda la teoría de Benders y que se escribe, que su tesis doctoral en el año 1962, pues se concreta en algo que se ha desarrollado hoy en día casi como una de las metodologías estándares para hacer partición y descomposición de sistemas. Sí, diríamos que hay dos grandes tendencias, dos grandes corrientes: la descomposición por las cantidades de las cuales Benders es una, y la descomposición por los precios, en la cual vamos a estudiar la relación lagrangiana y toda la parte relacionada con la Wolf. Son las dos grandes, son complementarias, podríamos decir que un grupo es dual de la otra, y vamos a analizar fundamentalmente las ganancias que tenemos en toda la solución de problemas con utilizar teorías de gran escala, básicamente. Por acá tenemos el paper fundamental, de donde nace todo lo que es la teoría de Benders. Ya vimos que la teoría de Benders pues está más que todo orientada a cuando tenemos matrices duales angulares, básicamente, como la tenemos ahí, como la mostramos ahí. La idea es hacer un particionamiento del problema en dos tipos de variables: las variables complicadas o complicantes. Y la siguiente, las otras y el resto. Normalmente lo que estamos buscando es separar el problema en dos, para primero con una partición dividir el problema en las variables complicantes por un lado, por el problema que tiene que ver con esas variables, y por otro lado el problema que nos queda va a ser más simple, y en la gran mayoría de casos, o una buena cantidad de casos, ese problema va a permitir descomponer los múltiples problemas básicamente. Es importante que en todo lo que veamos de la parte de partición y descomposición es fundamentalmente de tener claro cómo queremos ver la matriz, pues que la visión de la matriz es lo que nos permite hacer la descomposición del problema. Entonces tenemos acá, para cuando vamos a hacer la descomposición de Benders, en la partición de Benders, pues entonces tenemos las variables Y, las variables X, las variables Y, que son las variables complicantes en este caso, y las variables X, que son las variables simples. Y lo que me va a permitir hacer, lo que vamos a hacer con Benders, pues va a ser dividir el problema en dos: un problema sobre las X y el otro problema sobre las Y, y pues lo que vamos a tratar es de poner el problema sobre las X como un problema parametrizado en valores de Y. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá en este momento? ¿Sí? En este momento pues tenemos el problema, ¿sí? Tenemos un problema que está parametrizado en Y, que es el problema que me define a Q de Y, que representa el problema sobre las Y, sobre las X, como función de Y. Y ese problema lo vamos a llevar al problema coordinador, que es el problema de las Y. Entonces, cuando yo voy a trabajar en dos niveles, en el problema de Y, ¿sí?, que me da valores de Y, que después yo voy a probar en un problema de X que está parametrizado en y de esta forma, de una manera iterativa, voy a ir resolviendo el problema. Lo que se hace con Benders para sacar la teoría, pues básicamente es, en vez de mirar el problema primal de Y, miremos el problema dual, que tiene que, por ser lineal, y eso es muy importante, por ser lineal es el mismo problema, el problema primal, siempre bajo teoría de la dualidad los dos son iguales, pero aquí tenemos la gran ventaja de que el problema dual es independiente de X y solo queda en términos de Y. En cambio, el problema primal es un problema que está en términos de X y de Y. Entonces, este problema pues, nos ha eliminado las X,
está en términos de Y y ahora yo ya tengo un solo problema en términos de Y. Reemplazo la función objetivo, que la función objetivo es un máximo, y pues digo que Q de Y pues debe ser mayor que cualquier valor factible, ¿sí? Cualquier valor factible a ese problema, y tenemos que tenemos acá en nuestra parte en el problema de X, pues lo que tenemos es cualquier valor factible a la zona de factibilidad dual, puesto que estamos tratando de trabajar en el problema sobre la Y. Y fíjense que aquí pues básicamente trabajar al pasar a la zona dual, pues nuestras variables van a ser las variables duales, básicamente. ¿Sí? Tenemos entonces acá nuestro problema, si miramos la zona de factibilidad dual, como una zona de factibilidad acotada, entonces esa zona de factibilidad dual eh, va, a, va a estar, la podría representar con base en los puntos extremos, con base en una combinación convexa de puntos extremos si yo quiero, ¿sí? Me representa todos los valores, si yo tuviera todos los puntos extremos podría tener todos los valores de la zona factibilidad dual con base en una combinación convexa, y entonces cualquier punto factible dual pues debe cumplir con esta restricción, cualquier punto dual. O sea, pi, que son las variables, son las nuevas variables de mi problema. Yo puedo resolver pi o puedo resolver el primario dual, pero para desarrollar la teoría estamos trabajando sobre la parte dual. Entonces cualquier punto factible me sirve, debe cumplir con el conjunto de restricciones que estoy poniendo en forma de planos cortantes, ¿cierto? Porque pues esto es un corte. Cuando conozco el primer pi, cada vez que voy conociendo un pi, pues voy generando un valor de ellos en mi problema, ¿sí? Y van a ser los cortes o los planos cortantes de Mendes, básicamente, que nosotros vamos a tener. Y eso es fundamentalmente, digamos, la teoría de Mendes. Entonces, ¿cómo me queda una teoría sencilla? La primera teoría sencilla de Mendes, pues simplemente me está diciendo, vean, yo defino en el problema coordinador las variables termales y con esas variables defino un problema en el subproblema que es función de y lo que estoy buscando es resolver ese problema, pero realmente lo que me interesa son las variables duales, ¿sí? Que van a subir en forma de planos cortantes, que es lo que tenemos. Los planos cortantes pues van a ser las restricciones en formas azules. Cada vez que hago una iteración es un plano cortante. Si he hecho 10 iteraciones tengo 10 planos cortantes. En teoría, lo que vamos a tener es que no todos los planos cortantes van a ser activos. En la medida que yo voy metiendo más planos cortantes, pues van a comenzar a ser no activos, no van a ser importantes. Y si me pongo a mirarlo desde otro punto de vista, pues esto es equivalente a un problema con infinito número de restricciones. ¿Sí? Esto es lo que yo tengo acá, un problema con infinito número de restricciones, pues para problemas reales. Acordémonos que el objetivo del curso es aprender a resolver problemas reales. Y los problemas reales son problemas grandes. Sí es posible tener problemas pequeños que son reales, pero la gran mayoría, y más los problemas numéricos, son reales. Entonces, si miramos nuestra zona de factibilidad, originalmente es Y, o sea, la f de Y igual a 0, a b sub 0, entonces resulta que los planos cortantes que hemos mirado me eliminan partes de la zona de factibilidad, fundamentalmente valores de Y que no pueden ser óptimos. O sea, ¿por qué razón lo está eliminando? Porque ese plano cortante que estoy metiendo me está dando información de que ese valor de Y que debe cumplir esa relación. Al no cumplirla, yo ya sé que puede no ser óptimo. Yo tengo una solución factible, porque cuando lo resuelva tengo un valor de Y después resuelvo el subproblema y si tiene solución, pues tengo solución factible. Entonces, básicamente, hay otro problema que me puede ocurrir si yo compruebe un valor de Y cuando vaya a su problema me dé una solución una solución no factible. Si la solución primal es no factible, la solución dual es no acotada. O sea, si la variable X no tiene solución factible para el conjunto de restricciones AX igual a B menos F de Y,
¿sí? A las restricciones que tenemos en el subproblema. Entonces lo que tenemos es que en la zona de factibilidad dual tenemos una solución no acotada, ¿sí? Entonces los cortes de Benders cambian, o sea, el azul va a ser el corte de Benders por razones de optimalidad y el rojo que tenemos ahí va a ser un corte de Benders por razones de factibilidad. O sea, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Si la solución es no factible en X, ¿sí? O sea, en las variables primarias tengo solución no factible es porque en el dual tengo solución no acotada. Y si tengo solución no acotada es porque tengo es un bounded, o sea que la zona de factibilidad primaria del dual tiene rayos extremos por los cuales se fuga hacia infinito el valor óptimo de la solución dual, ¿cierto? Como lo vemos ahí, pasamos a tener que la solución no acotada pues tomaría sentido hacia el lado izquierdo y entonces ahora tengo que sobre mi zona original de variables y, f sub 0 de y, hay unas que se deben eliminar porque no producen valores factibles de x. O sea, ¿por qué está eliminando ustedes a y? A través de esos cortes rojos que son los cortes de factibilidad. Los estoy eliminando porque esos valores de y, esa combinación de valores de y no me produce soluciones factibles en las X. No me está probando que el problema en X es no factible, me está diciendo que el problema en X para esos valores de y es no factible, pero pueden existir otros valores de y para los cuales sí es factible. Y eso es básicamente lo que nosotros tendríamos. Entonces teníamos variables duales, con planos cortantes por optimalidad y planos cortantes por factibilidad. Todos están en el plano de las variables duales de las restricciones del subproblema, ¿sí? Todos están en ese plano y esto es lo que es la teoría de Benders. ¿Cómo voy a llegar al óptimo? O sea, ¿cómo llego yo al óptimo en Benders? Pues básicamente es un problema en el cual yo al resolver el problema maestro, ¿sí? Que tiene como función adjetivo f de y más q de y, miremoslo ahí, f de y más q de y es mi problema maestro. Entonces, cuando yo lo resuelvo, ¿sí? Estoy consiguiendo la mejor estimación posible en un momento dado que yo podría tener. En la medida que voy aumentando, que voy haciendo iteraciones, ese problema va a ir subiendo de valor. ¿Por qué? Porque es un problema de minimizar y cada vez tiene más restricciones. En la medida que meto más restricciones, ¿sí? Como meto una restricción adicional, pues el nuevo punto necesariamente es mayor o igual porque tengo más restricciones. Simplemente eso es una forma muy fácil de racionalizarlo. Ahora, por el otro lado, ¿qué es lo que tengo? Por el otro lado, yo tengo valores factibles reales. ¿Por qué? Porque cuando yo resuelvo este problema, yo tengo que un valor de y factible a f de y igual a b sub 0, y si aquí tengo una solución factible, entonces aquí tengo un valor factible, por lo tanto, este más este me da un valor factible real. Y ese valor factible real me está acotando, sí, me está acotando el mayor valor porque ya es un valor real, ese es un valor factible. El valor de abajo, la cota inferior es una cota como todo, como las cotas duales, que es una cota posible, pero no es una cota. No es una cota factible probada, tengo que probar que esa la voy a conseguir. Entonces, pues lo que va a ocurrir con Benders es que voy a comenzar a iterar y en la medida que tengo más iteraciones, pues se van a ir cerrando el gap, se va a ir cerrando la brecha y cuando se cierre la brecha voy a haber resuelto el problema. Si lo miro desde este punto de vista, pues este es más o menos el ciclo que uno le va a tocar programar ya cuando estamos pensando en volver todos estos software. Cuando estoy volviendo software, pues yo voy a arranco mi problema, hago un preprocesamiento, voy y resuelvo, o el coordinador de su problema, acá se puede arreglar con cualquiera. En muchos casos, pues resuelvo el coordinador y ya con eso arranco el subproblema, o le doy valores de y al coordinador de y igual a 0 si es factible, pero como tengo acá una restricción de f de y
función igual a B sub 0, entonces tengo una zona de factibilidad de Y voy a mirar si esa zona de factibilidad de Y me produce los mejores valores para X. Si voy acá, pero chequeo factibilidad, o sea, miro la brecha, y si hay optimalidad, chequeo optimalidad, perdón, y si hay optimalidad, pues stop. Y si no hay optimalidad, pues debo meter en un postprocesamiento los planos y los cortes de Benders y resolver el problema. Regresando hacia acá, algo que no miramos y que es importante tener en cuenta en este problema es lo siguiente: son las restricciones para que la teoría de Benders sea aplicable y converja al óptimo. Si esas restricciones no se cumplen, pues simplemente el Bender no converge al óptimo. Y entonces, ¿qué tenemos? Que sobre las variables X el problema tiene que ser lineal. Esa es una condición necesaria para que la teoría de Bender sea aplicable. Y es fundamentalmente, ¿por qué? Porque es que toda la teoría de Bender se está fundamentando en el momento en que acá hacemos el cambio de problema del primal al dual, lo estamos haciendo, tengo un problema primal, sí, y lo cambio por el problema dual, pero para un problema de programación lineal. Entonces, es válido para programación lineal. Si lo cambio para un problema de programación no lineal, cambia Bender, que es lo que vamos a ver ahorita posteriormente cuando estudiemos la teoría de Joffrey. Entonces ya tenemos acá cómo es la forma de trabajar de Bender. Ahora miremos la otra parte fundamental de Bender, que es la parte de la teoría de descomposición. Entonces, ¿cuándo lo voy yo a aplicar? Pues yo voy a dividir nuevamente el problema en dos, en las variables de coordinación y las variables, y las variables que son coordinadas, voy a dividirlo en dos problemas, pero lo que yo voy a tener cuando hago esa división, cuando hago esa partición, entonces voy a tener un problema fundamentalmente que yo puedo ahora descomponer porque tengo una matriz diagonal. ¿Sí? Al tener una matriz diagonal, pues en el subproblema desaparece el bien y lo que tengo son, en este caso, n problemas paralelos que yo puedo resolver paralelamente, porque el problema sobre las variables x1 no tiene nada que ver con el problema de las variables x2, x3, xn. Si miramos atrás, antes las variables y que de coordinación son las que me están relacionando definitivamente los diferentes bloques de variables, ¿sí? Entonces esa es la razón por la cual cuando visualizamos este tipo de matriz, entonces decidimos utilizar Bender. Cuando utilizamos Bender, pues hay muchos problemas. Entonces lo primero que yo tengo que hacer en la partición de Bender es a qué corresponde el subíndice de los bloques. Porque yo tengo el bloque sub 1, el bloque sub 2, el bloque sub 3, el bloque sub W, es a qué B pertenece. Y estos bloques pues pueden pertenecer a muchas cosas. Pueden pertenecer al tiempo, o pueden estar relacionadas con I, llamémoslo en este caso W, que es el subíndice que estamos utilizando para los bloques, U relacionado con W, relacionado con el periodo. Podemos tener W relacionado con zonas, ¿sí? Un país, otro país, ¿sí? Cada país tiene un modelamiento, están relacionadas por algunas relaciones entre ellos. Podemos tener sectores, podemos tener diferentes valores, incluyendo los escenarios. Ahorita vamos a volver a revisar eso, ¿sí? Entonces podríamos tener también un programa de programación estocástica, ¿cierto? Quizás es uno de los usos más amplios que ha tenido Bender en general. Pues vamos a mirar que en general todas las metodologías que vamos a estudiar pueden ser útiles en cualquier tipo de problema. Entonces, cuando lo estamos mirando de esta forma, independiente de lo que tenga yo al lado derecho, a lo que yo le dice, pues yo estoy mirando este problema de esta manera. Lo que va a ocurrir cuando dependiendo lo que significa W, es que puede o no depender de W la matriz T y la matriz W. ¿Cierto? Porque si son zonas,
y son regiones de un país, de un país, o son dos países diferentes, pues definitivamente yo no puedo representar dos países diferentes con la misma matriz, ¿no? Se podría hacer un esfuerzo bastante grande, pero creo que no vale la pena. Lo mismo si tengo sectores. Entonces, si tengo el sector petróleo y el sector, si me estoy guardando todo el sector de energía y tengo eso compuesto por tres sectores, electricidad, gas y petróleo, pues cada uno de esos subsectores tendrá una matriz propia, ¿cierto? Entonces ahí dependería de ello. Entonces lo primero que tenemos es que ese es mi problema original. Esto ya lo vimos en una clase pasada, lo estamos reportando bien. Entonces, yo lo primero que puedo hacer es aplicar vendas y entonces tengo un problema en el cual pues aplico vendas y lo que me enseñó vendas en la parte de partición básica es generar un corte por todo el problema de abajo y eso es lo que me enseñó. Entonces, básicamente, es el primer caso, vamos a llamarlo el tipo de vender básico, estándar o con corte acoplado. ¿Sí? Y entonces yo resuelvo el problema y genero un solo corte y tengo el problema acoplado. Sin embargo, cuando yo miro mis matrices, pues no tiene mucho sentido pensar en los cortes acoplados. No, ¿por qué? Porque es que los cortes acoplados, pues es como si fuera una sola matriz. W1 y W2 fueran la misma matriz W, una sola matriz. Entonces, es como si tuviera un problema, estoy perdiendo la ventaja de la partición. Y realmente estoy partiendo no solo porque matemáticamente es viable, sino porque tiene también un sentido económico. Entonces yo tengo el problema del sector petróleo y el problema del sector energía, son dos problemas que están relacionados pero son diferentes. No tengo por qué estar resolviendo en el mismo simultáneamente, pues es mucho mejor desde el comienzo entrar a pensar lo que son diferentes, lo mismo si son de varios países, o son regiones, o son zonas, o son funciones. Hay muchas razones por las cuales yo puedo aplicar el problema a esta posición. Entonces, la alternativa es pensar que cada bloque tiene sus propios planos cortantes y que yo cada vez que resuelvo un bloque, pues meto planos cortantes, entonces estoy desacoplando. Fíjense, acá yo tengo que los cortes tienen el factor suma, que es lo que menos acopla, o sea, tengo acá un solo valor de Q y tengo acá un solo plano cortante, pero aquí tengo, sí, W, tengo W, tantos Ws como el número de Ws que tenga, el número de W, ¿sí? Tantos como W tenga, y yo tengo tantos planos cortantes como W tenga, y los tengo desacoplados, ¿sí? Entonces, esa es una alternativa. Ya tengo dos tipos de corte y tengo un tercer tipo de corte que es el corte unificado. El corte unificado se da cuando. Aquí podemos mirar un poco para volverlo a revisar. Corte acoplado es el Benders estándar. Ya dijimos que eso pues, sí puede ser, o sea, pero cuando se da el Benders estándar no tiene mucho sentido que yo esté mirando un subíndice de bloques cuando tengo un solo problema. Pues tiene un solo problema. Y vamos a ver de que hay problemas de Bender. Bender se utiliza, yo diría, en dos grandes casos que tenemos que aprender a diferenciar, en los problemas combinatorios y en los problemas dinámicos. Sí, digamos que el problema combinatorio lo miramos más como un problema estático, y entonces normalmente yo podría estarlo dividiendo por variables enteras y variables continuas, pero acá todo un bloque, un solo bloque, y ahí me aplica Bender, ¿sí? De la partición de Bender estándar, ¿sí? Pero después cuando ya entro en la descomposición, pues yo obtengo el caso desacoplado, que es el caso, diría que es estándar en la descomposición, se debe desacoplarlo porque no tiene sentido, si no tiene mucho sentido lo que está tratando de hacer, de mantenerlos desacoplados, y tiene el corte unificado. ¿Cuándo es el corte unificado? El corte unificado pues, fundamentalmente se da cuando la zona de factibilidad dual de todos estos problemas es la misma. Cuando yo tengo una zona de factibilidad dual para todos los subproblemas
y para esos problemas, para todos ellos es la misma, ¿sí? Entonces, yo puedo tener cortes unificados. Vamos a mirarlo un poco más qué es lo que pasa. Yo tengo acá, pues, en nuestro caso de descomposición, ¿eh? Pero ¿qué pasa cuando yo los voy a mirar unificados? Que es básicamente, se va a dar cuando la variante, cuando las matrices T y W, la matriz T y la matriz W, ¿sí? Acá son básicamente cuando la matriz W y la matriz vector D son independientes de W. Fíjense que la diferencia entre esos que hemos eliminado es su índice WI, que es el que está asociado a los bloques. Entonces, ahí cuando eso se da, yo tengo cortes unificados, entonces, ¿cuál es la importancia que tengo y la alternativa que tiene un bloque unificado? Es que yo resuelvo un problema y yo puedo meter cortes para todos los problemas. Entonces acá estoy en una posición en la cual meto un problema, resuelvo un problema y puedo meter tantos bloques, tantos planos cortantes como bloques. ¿Cuándo se puede dar eso? Eso se puede dar solamente en dos momentos, cuando son escenarios aleatorios o periodos. Porque ya vimos que dos países, dos sectores, dos áreas funcionales, dos productos, no tiene sentido pensar en que van a tener la misma matriz. Sí se puede modelar, y es una prueba que yo no la he visto hacer, pero que valdría la pena mirar a ver si se gana con eso de estarlo trabajando. Creo yo que no, porque las matemáticas son coherentes, eso no es lo mismo, por lo tanto usted lo está pegando de una manera forzada y no debe dar mejor, en mi opinión. Bueno, entonces ya tenemos la parte de descomposición. Esa parte de descomposición, ¿para qué es fundamental? La parte de descomposición va a ser fundamental para el paralelismo. Fíjense que si yo nada más tengo un problema abajo, yo no tengo posibilidades. Si yo nada más tengo un subproblema, pues lo único que yo puedo hacer es resolver el coordinador y luego resolver el subproblema y luego resolver el coordinador y luego resolver el subproblema, puesto que no puedo generar sino un corte y todos se están resolviendo en tiempo y hay una secuencialidad que no me permite a mí dividir el problema en varios problemas. Entonces, en el caso estándar de Mendes, pues no hay paralelismo. El paralelismo se nos genera con todas las metodologías, se me genera cuando yo tengo básicamente la descomposición. Eso es fundamentalmente porque esa descomposición la que me va a terminar generando paralelismo, también es la que me va terminando generando velocidad. Aquí vemos un ejemplo, acá está en el trabajo de Paul, en los cuales pues ellos hacen las pruebas y podemos mirar la relación en velocidad entre utilizar un solo corte y utilizar múltiples cortes, y ellos dan una relación del orden de 1 a 3, ¿sí? O sea, 3 veces más rápido cuando utilizo los cortes múltiples o los cortes desacoplados. Eso me parece que es razonable. Aquí estos son unos experimentos que hemos hecho nosotros acá, y entonces acá se tienen también que ahí tengo cortes, VC es cortes desacoplados y los otros son cortes acoplados, unificados y cortes desacoplados, y también hay una relación de los cortes unificados, que son los VCs, contra los cortes desacoplados, que son los ST, básicamente. Y se prueba que es más rápido. Fíjense, lo que vamos a encontrar que es normal y que es natural es que cada vez que tengo un nuevo paso en la investigación, en el desarrollo de metodología, pues se aumenta la eficacia de las tecnologías y se prestan las ventajas. O sea, siempre lo más complejo me va a dar mayor ventaja siempre y cuando tenga suficiente complejidad
para absorber el overhead. Vamos a irlo viendo y capturando esta idea poco a poco a lo largo del estudio, del curso. Aquí tenemos también los mismos cortes desacoplados y cortes unificados y vemos cómo y el full space es el problema integrado. En este acá está tapado, o sea, yo digo poner, pero acá es más rápido el full space es cuando lo resolvemos, cuando estamos resolviendo el problema integrado. Sí, esa es una forma de llamarlo, que lo llamamos full space, nosotros lo vamos a tratar de llamar full space o integrado, básicamente cuando no estoy utilizando tecnología de gran escala. Acá se ve claramente el impacto de la tecnología de gran escala. Sí, cuando tengo solo 24 periodos, este es un modelo de único mismo, y cuando tengo 24 periodos, pues el full space es el más rápido y el de los cortes unificados es el más lento. Pero en la medida que voy aumentando de periodos, llego al periodo 1000, al periodo 384, y ya el problema full space no puede resolverlo, no solo no es el más rápido, sino que ya no puede resolver el problema. ¿Sí? Ya no está en capacidad de resolverlo, y cuando ya llego al 368, entonces vemos que cuando tiendo al infinito, pues en definitiva, cuando tiendo al infinito, el full space no puede resolver el problema. Si yo no posee tecnología de gran escala, yo concluyo que no puedo resolver el problema. Es falso. Con las tecnologías de gran escala hubiera podido resolverlas. Y es posible que llegue un momento en que también se planteen esta tecnología, esta versión, y sea necesario meterle mayor conocimiento. La teoría multinivel de Bendix, que también es importante recordarla, es la que me va a permitir hacer particiones en 3 niveles. Entonces yo tengo un primer nivel, ¿qué es lo que yo tengo? Que tengo 3 niveles, antes veíamos 2 niveles, entonces hago una primera partición para hacer una separación, ¿sí? Entonces digamos que separo Y y me quedan Z y X, y luego vuelvo a partir, entonces yo ya tengo una segunda partición de Bendix, y ahora me queda Z y X. Esto también ya lo vimos, y entonces lo que vamos a hacer es simplemente hacer lo que se llama Bendix aliado, ¿sí? Que lo vamos a estudiar bastante en la parte de modelamiento dinámico. Acá simplemente por el proceso de desarrollarlo, pues yo utilizo Bendix en el primer paso, o sea, separo Y de X y de Z, ¿sí? Me queda un subproblema, y ahora este subproblema, ¿sí? Este subproblema que yo tengo acá, ¿sí? Lo separo en Z y me queda un problema en X, ¿sí? Básicamente ahora yo ya tengo un problema en X que es función de Y y de Z, ¿sí? Que es función de Y y de Z, básicamente, porque lo volví a aplicar, y ahora tengo todo mi corte con doble corte, porque tengo cortes que van pasando desde acá, o sea, yo tengo acá un primer corte que se genera por este nivel, que me está agrupando X y acá debo tener un segundo corte que se me genera acá por meter X. Básicamente lo único que vamos a hacer, eso lo podemos hacer como un ejercicio, está en varias de las referencias para mirarlo con calma. Y básicamente la problemática que nos queda más complicada es, bueno, entonces yo veo acá la estructura del problema, este debe pasar planos cortantes acá y este debe pasar planos cortantes acá. Las restricciones de este problema, pues las restricciones de este problema son todas las originales, las restricciones de este problema son estas originales en X, más los planos cortantes por el tercer nivel. Entonces yo debería pasar cortes que tienen que ver con los planos cortantes por el tercer nivel, y finalmente, pues este tiene que tener, la resolución de este problema, pues es un plano cortante que en sí está sumando dos planos cortantes, que es el plano que viene del tercer nivel y el plano que viene del segundo nivel, sí, o sea, la comparte del plano que viene de estos niveles. Y lo más importante de eso, entonces, si yo lo miro en el tiempo, esto puede ser una partición dinámica, es dinámico, pero podría poner a asociar los diferentes niveles al tiempo,
¿sí? Y asociarlos con un modelo, con una parte dinámica, y pensar que esta es la estructura de mi matriz, ¿sí? Es importante acá simplemente tener claro que lo que sube realmente acá, como estos son el problema que yo tengo en el segundo nivel, cuando lo tengo con todo en función de z, pues les tienen que subir variables duales que representan esta parte de estas restricciones, más variables duales que vienen de acá, que son los planos cortantes, que vienen del nivel inferior. Estos puntos, estas variables duales, ¿sí? Estas variables duales son las variables duales de los planos cortantes. Y vamos, entonces cada plano cortante, yo voy a tener acá todo esto, lo voy a estar representando, y realmente lo que vemos cuando hacemos las operaciones que se pueden mirar es que todo ese plano cortante sube como un solo plano, todas esas restricciones suben como una sola restricción, que es la combinación convexa de las variables duales de los planos cortantes. Acuérdense que los planos cortantes son restricciones, por lo tanto también tienen variables duales. Son restricciones basadas en las variables duales del nivel inferior. Entonces vamos a tener este tipo de proceso. ¿Sí? Acá lo tengo. La parte que, ¿por qué hemos repetido todo esto? Porque es que este tipo de aprender a hacer esto es fundamental, porque es el acto realmente en el cual yo particiono y divido el sistema. Tengo dos acciones, la de partir, dividirlo en dos problemas, y descomponer, dividirlo en múltiples problemas del mismo nivel. O sea, hay una relación jerárquica y luego tengo una relación del mismo nivel, que es la que me genera el paralelismo. ¿Sí? Entonces, ¿dónde aplica? Por ejemplo, en decisiones tácticas y estratégicas. Expansión con operaciones. Ese es un caso claro que tenemos acá. Tengo un modelo integrado de inversión en las operaciones, y la primera partición la hago separando las inversiones de las operaciones, ¿sí? Normalmente las operaciones dependen de las inversiones, que si no construye la planta, no hay operaciones en la planta. Entonces yo puedo hacer una partición, y posteriormente yo ya sí puedo volver a hacer una partición por el tipo de cosas que yo tengo ahí. Y estos son algunos modelos multisectoriales que tenemos hoy en día, que ya sabemos que son así. Los sistemas eléctricos pues están integrados por varios subsistemas, yo los puedo mirar. Los sistemas de energía están integrados por electricidad, gas, petróleo. ¿Sí? También tienen los sectores externos, el consumidor. Básicamente son partes de todo el sistema, en la cadena del petróleo y en general las cadenas industriales globales. Y lo que yo voy a hacer cuando parto es comenzar a partir y a descomponer. Entonces, yo partí, y entonces ahora eso lo vuelvo a partir, el segundo nivel, ¿sí? Luego vuelvo a partir y me quedan varios sectores, vuelvo a partir los sectores y ahora me quedan periodos, ¿sí? Y entonces tengo un modelo dinámico en periodos, y podría, si estoy haciendo programación estocástica, pues lo que yo puedo tener son varios escenarios, múltiples escenarios, y puedo partir y descomponer por los escenarios. Y entonces, esta figura que tengo acá es una figura que está atomizada. Está atomizada porque yo he compuesto el problema a punta de hacer particiones y descomposiciones en un problema de poco tamaño. Bien. Vamos a ver por ahora, después en otra grabación tendremos más de teoría de la dualidad con más calma, y los planos cruzados de Vendes, pero que va a ser importante que no se nos olvide cuando empecemos a trabajar en todo esto. Pues cuando yo miremos principalmente la parte dual del subproblema. Cuando tengo la parte dual del subproblema, si el problema es no degenerado, entonces yo voy a tener que todas las variables duales del vértice, sí, que de las restricciones que pasan por el vértice óptimo, pues son diferentes de cero, y las que no están activas, o sea, las que no están pasando por ese vértice, son iguales a cero. El problema surge es cuando tenemos degeneración,
Cuando tenemos degeneración, entonces pues las variables duales de las resoluciones, de algunas resoluciones no activas son iguales a cero, pero hay unas variables duales que dejan de ser iguales a cero pero que deberían ser diferentes de cero, pero que van a terminar siendo iguales a cero, por razones fundamentalmente por razones fundamentalmente de la degeneración. Y fijémonos acá se me vuelven diferentes de 0 pi 6 y pi 5, porque tengo esta restricción. Cuando llego acá a este punto, entonces las variables duales acá de esta solución degenerada, pues si se mueve esta restricción, pues obviamente cambia el valor de la restricción, ¿sí? Entonces el valor de pi 6 va a ser diferente de 0, pero si se mueve pi 5, ¿sí? La solución va a seguir siendo la misma, lo mismo que si se mueve pi 6, ¿sí? Pi 1. Sí, o sea, si la restricción 1 y la restricción 5 se mueven, o sea, yo estoy haciendo un cambio en el vector de recursos, pues van a ser iguales a 0. ¿Por qué? Por la razón de la degeneración. ¿Por qué hacemos esta mención? Porque lo vamos a repetir después y tenemos que, no se nos debe olvidar cómo se comporta la parte del problema dual para poder resolver todas los cambios en todos los subproblemas. Es lo que pasa. Lo que pasa es que cuando en el problema yo tengo esto, tengo soluciones, tengo múltiples soluciones si el problema primario es degenerado, el problema dual también es degenerado, ¿sí? Pero básicamente voy a tener unas variables pi sub i que son iguales a 0, siendo activas. ¿Sí? Tengo unas restricciones que los multiplicadores van a ser iguales a 0 siendo activas, y entonces me van a entrar un montón de ceros que no me están moviendo el vector. Y entonces voy a tener que pensar en algo, y eso ya está pensado. Lo vamos a ver algunos pasos con lo que proponen Nancy. Bueno, con esto vemos entonces, hemos revisado la parte de partición y descomposición de Benders. Y vamos a entrar en las siguientes clases a la parte de variaciones y de mejoras. Bien, buen rato, que estén bien.